Nadia Bulov había construido toda su vida adulta alrededor de un solo principio: mantente insignificante y nadie se acercará lo suficiente para hacer preguntas. 6 años siguiendo esa regla habían convertido la invisibilidad en una habilidad real. Nadia era una mujer robusta, callada, lo bastante competente como para ser útil y lo bastante discreta como para nunca despertar curiosidad. Había aceptado el puesto de asistente en la mansión de Damián 8 meses atrás por la misma razón que había aceptado cada trabajo anterior: era un trabajo tranquilo. Calendarios, correspondencia, la administración minuciosa que mantenía funcionando el imperio de un hombre sin que él tuviera que pensar en la maquinaria que había debajo. Damián la había contratado por eficiencia, no por conexión personal, y esa distinción a Nadia le había gustado de inmediato. Damián no quería una compañía de conversación. Quería a alguien meticuloso, alguien que no se estremeciera ante las partes de su negocio que hacían huir a otros empleados en menos de un mes. Nadia se había alejado de la familia criminal de su padre 6 años atrás, después de ver cómo la lealtad a esa familia consumía, uno por uno, a todos los que ella había amado, hasta que el apellido Bulov solo existía en rumores susurrados sobre un colapso del que nadie hablaba abiertamente. Había enterrado su entrenamiento junto con su nombre, o al menos se había convencido de que así era, guardando bajo llave una década de instrucción de su padre como algo que ya no necesitaba y que jamás volvería a tocar. La reunión con proveedores de esa mañana había tenido la tediosa rutina de tantas otras, con Nadia tomando notas desde un rincón de la oficina mientras hombres de trajes caros negociaban términos de envíos sobre los que ella nunca preguntaba demasiado. 2 representantes de la organización de Víctor Sable habían llegado junto con el contacto habitual de logística. Una reunión de cortesía pensada para suavizar una disputa territorial menor que, según Damián le había resumido esa mañana, ya estaba prácticamente resuelta. Nadia estaba de pie a 1 metro del escritorio de Damián cuando la reunión se salió de control, lo bastante cerca como para ver el instante exacto en que uno de los hombres de Víctor cambió su postura de una forma que no tenía nada que ver con negociar y todo que ver con atacar. Medio segundo después, la mano del segundo hombre se movió hacia su chaqueta, y algo dentro del cuerpo de Nadia reaccionó antes de que su mente terminara de procesar la amenaza. 6 años de quietud deliberada se desmoronaron en un instante, regresando a los años anteriores, cuando su padre le había grabado el tiempo de reacción en el cuerpo hasta que vivía debajo del pensamiento consciente. Lo único que Nadia tenía a mano era el abrecartas descansando en el borde del escritorio, una pieza de latón pesada, más decorativa que funcional, pero fue suficiente. Cerró la distancia con el primer hombre en un solo movimiento, desarmándolo antes de que su arma terminara de salir de la chaqueta. El abrecartas encontró el punto de presión en su muñeca con una precisión que hizo caer el arma de sus dedos. El segundo hombre se giró hacia ella, recalculando demasiado despacio, y Nadia lo tenía en el suelo, con su propio impulso vuelto en su contra, antes de que la seguridad de Damián lograra cruzar la habitación. Todo el enfrentamiento duró menos de 4 segundos. Nadia quedó de pie sobre los 2 hombres desarmados, con la respiración controlada pese al pulso desbocado, y notó en el silencio repentino que cada persona en la sala la miraba con una expresión que no había visto, dirigida hacia ella en 6 años. No era desprecio, ni la ceguera educada que había cultivado con tanto cuidado. Era atención total, absoluta. Damián no se había movido de detrás de su escritorio, aunque su mano había encontrado el cajón de su propia arma, ahora olvidado, porque la amenaza había sido neutralizada antes de que él terminara de registrarla como amenaza. Sus ojos encontraron los de Nadia al otro lado de la sala, y algo en su expresión cambió de forma permanente. No era miedo, tampoco del todo gratitud todavía, sino el recálculo completo de un hombre que comprendía que la mujer que había empleado durante 8 meses para manejar su agenda acababa de salvarle la vida con un abrecartas y con instintos que pertenecían a alguien mucho más peligroso de lo que su puesto sugería. Seguridad, dijo Damián finalmente, sin rastro del asombro evidente en el rostro de todos los demás, ya avanzando hacia las consecuencias prácticas. Contengan a estos 2 y saquen a la gente de Víctor de mi casa antes de que decida que esta reunión necesita otro tipo de resolución. La sala se vació en minutos. El representante que quedaba de Víctor se marchó con la prisa de un hombre ansioso por reportar un fracaso que no había previsto explicar. Nadia se quedó cerca del escritorio, con la adrenalina todavía recorriendo su cuerpo, viendo cómo la expresión de Damián se asentaba en algo que reconoció con una certeza hundida e inevitable. Damián no iba a dejarlo pasar. Mi oficina, dijo Damián una vez que la sala quedó vacía.
con una autoridad tranquila que dejaba claro que aquello no era una petición. Esta noche, tú y yo vamos a hablar de exactamente lo que acabo de presenciar. Nadia se sentó frente al escritorio de Damián esa noche, en la misma oficina donde había ocurrido el ataque, ahora de vuelta a su tranquilidad habitual, aunque el abrecartas ya no estaba. Evidencia, supuso, o simplemente un detalle que Damián no quería a la vista mientras hacía la pregunta que había guardado toda la tarde. ¿Quién te entrenó?, preguntó Damián, sin preámbulos, con una franqueza que no llevaba ni rastro de la autoridad casual que solía dirigir hacia su personal. Este era un registro completamente distinto, el enfoque particular de un hombre que había construido un imperio sabiendo exactamente qué preguntas importaban, y negándose a aceptar evasivas como respuesta. Nadia calculó el costo de mentir contra el costo de la verdad, el mismo cálculo que había hecho cientos de veces en 6 años, cada vez que alguien se acercaba lo suficiente como para notar que algo no encajaba. Siempre había ganado la mentira. Esa noche, mirando el rostro de Damián, entendió que el cálculo por fin había cambiado. Mi padre, dijo Nadia. Él mismo me entrenó, desde que tenía 12 años. Considéralo tan esencial como la escuela, dado el negocio familiar. ¿Qué negocio familiar? La voz de Damián no llevaba todavía acusación alguna, solo la paciencia particular de un hombre reuniendo hechos antes de sacar conclusiones. Bullock, dijo Nadia, pronunciando el apellido con claridad, observando cómo caía, observando la expresión de Damián pasar del reconocimiento a algo cercano al genuino asombro. Mi padre dirigía una organización en el Corredor del Este. Habrías oído del colapso si llevas más de una década en este negocio. La mayoría cree que la última de la familia murió con ella. Damián se recostó lentamente, las piezas reordenándose visiblemente en su mente. 8 meses de anonimato cuidadoso colapsando en una sola revelación. El colapso de los Bullock fue famoso cuando ocurrió, dijo Damián. Yo trabajaba entonces bajo las órdenes de mi propio padre, aprendiendo este negocio desde abajo. Todos asumieron que la hija había muerto junto con el resto de la familia, o que había desaparecido tan completamente que era lo mismo. La estudió con nuevos ojos, recalculando 8 meses de invisibilidad competente. Has estado sentada en mi oficina 8 meses, manejando mi calendario, cargando con toda esa historia. Lo dejé atrás deliberadamente, dijo Nadia. Vi lo que la lealtad a esa familia le costó a cada persona que amé, uno por uno, hasta que quedarme dentro significaba aceptar que algún día yo también sería un nombre más en esa lista. Enterré el entrenamiento, cambié de nombre, construí 6 años de ser lo bastante insignificante como para que nadie mirara 2 veces. Lo miró directo a los ojos, negándose a la deferencia que habría sido natural dada la diferencia de poder entre ambos. Hoy rompió eso. No me arrepiento. Prefiero que estés vivo y mi pasado expuesto, antes que la alternativa. Pero necesito que entiendas que estás mirando ahora, antes de que decidas que sigue. Lo que estoy mirando, dijo Damián despacio, es a alguien que acaba de salvarme la vida con instintos que requirieron bastante más de 8 meses de manejar un calendario para desarrollarse, y con una historia que te convierte en el activo más valioso que tengo ahora mismo en esta casa, o en un riesgo que necesito manejar con muchísimo cuidado, dependiendo de cómo reaccione la gente de Víctor a lo que pasó esta mañana. La gente de Víctor ya lo sabe, dijo Nadia. Los 2 hombres que desarmé le van a reportar exactamente lo que vieron. Dado quién era mi padre, y dado lo bien que ese mundo recuerda el apellido Bullock incluso 6 años después, esperaría que el propio Víctor se entere antes de que termine el día de que una Bullock apareció entre tus empleados y desarmó a 2 de sus hombres sin esfuerzo visible. La expresión de Damián se afiló ante eso, el cálculo particular de un hombre reconociendo una nueva variable en una ecuación ya complicada. ¿Crees que esto cambia sus cálculos? Creo que confirma algo que probablemente ya sospechaba pero no podía probar, que el colapso de los Bullock no mató todos los cabos sueltos que debía matar. La voz de Nadia cargaba un peso que ella misma no había terminado de procesar hasta decirlo en voz alta. No conozco los detalles de cómo la caída de mi familia se conecta con la operación actual de Víctor. Tenía 17 años cuando pasó, protegida de la mayoría de los detalles reales por unos padres que querían mantenerme al margen del negocio hasta que fuera lo bastante mayor para heredar la responsabilidad. Pero sé lo suficiente para reconocer que hoy probablemente no solo me expuso al peligro de una reunión con un rival, probablemente me expuso al peligro de alguien que pasó años asumiendo que el último hilo Bullock ya estaba cortado.
Damián guardó silencio un largo momento, sopesando lo que ella había revelado contra la realidad práctica de lo que venía después. No te voy a despedir, dijo finalmente, con la misma certeza plana que llevaba a cada decisión que tomaba. Sea lo que sea lo demás, acabas de demostrar exactamente el tipo de activo que necesito más, no menos. Pero necesito que trabajes conmigo ahora, no simplemente para mí. Si Víctor escala por lo que pasó hoy, necesito a alguien que entienda su mundo desde adentro, no solo a alguien manejando mi correspondencia. Me estás ofreciendo un trabajo distinto. Te estoy ofreciendo la verdad sobre lo que realmente necesito ahora que sé de lo que realmente eres capaz. La franqueza de Damián no dejaba espacio para negociar, solo el hecho puro. Manejar un calendario no requiere los instintos que demostraste esta mañana. Lo que venga después requiere exactamente esos instintos, usados deliberadamente en lugar de enterrados. La respuesta de Víctor Sable llegó en 2 días, no como violencia directa, sino como un mensaje calibrado con la precisión de un hombre que sabía aplicar presión sin desatar de inmediato. Una guerra abierta. 3 rutas de envío de Damián, en territorio que Víctor había dejado sin disputar hasta entonces, sufrieron retrasos inexplicables. Complicaciones aduaneras surgidas de la nada. Conductores reportando acoso de vehículos desconocidos que seguían sus rutas sin llegar nunca a la confrontación directa. Nada abiertamente hostil. Todo calculado para demostrar alcance sin dar motivos para represalias. Te está poniendo a prueba, dijo Nadia, extendiendo los reportes de envíos con el mismo cuidado metódico que antes dedicaba a su calendario, aunque el trabajo ahora cargaba un peso mayor. Está confirmando si la mujer que desarmó a sus hombres realmente representa lo que sospecha, antes de comprometerse con lo que sigue. ¿Qué sospecha? Que no soy simplemente una superviviente Bullock que terminó por coincidencia trabajando para ti. Que mi presencia aquí podría indicar algo más deliberado, una alianza, intercambio de información, una amenaza a la versión de los hechos sobre la que construyó su posición actual. La voz de Nadia cargaba la tensión de alguien trabajando implicaciones que no había querido examinar. El colapso de mi padre pasó hace 6 años, pero los detalles nunca se hicieron completamente públicos. La organización de Víctor se expandió después, absorbiendo territorio que antes pertenecía a mi familia. Si hay una conexión entre esos hechos más allá del oportunismo, Víctor tendría razones para querer que la última Bullock quede silenciada antes de que empiece a hacer preguntas. La expresión de Damián se afiló ante la implicación, aunque no dijo nada todavía, dejando que ella trabajara la lógica a su propio ritmo en lugar de empujarla hacia una conclusión antes de que la hubiera armado por completo. Necesito investigar los viejos contactos de mi padre, dijo Nadia finalmente, la decisión asentándose en algo concreto tras días dando vueltas a la posibilidad sin comprometerse. Personas que podrían saber más sobre lo que realmente pasó durante el colapso de lo que a mí me contaron a los 17. Si la reacción de Víctor es tan calculada, quiero entender exactamente qué está protegiendo antes de que decida que soy suficiente amenaza como para eliminarme directamente. Eso es peligroso. Contactar a cualquiera conectado con la vieja red de tu padre arriesga confirmar exactamente la sospecha que te preocupa. Quedarme pasiva es más peligroso, dijo Nadia. Si Víctor ya decidió que soy una amenaza, esperar a que actúe primero significa perder cualquier ventaja que venga de entender el peligro antes de que se materialice por completo. Nadia lo miró con la misma franqueza que había usado la noche en que él la interrogó por primera vez. Pasé 6 años siendo deliberadamente insignificante específicamente para evitar este tipo de exposición. Esa estrategia se acabó. Ahora, lo quiera o no, prefiero avanzar con los ojos abiertos antes que seguir fingiendo que la última semana no pasó. Damián la estudió un largo momento, algo en su expresión cargando el respeto particular de un hombre reconociendo una decisión que igualaba la suya propia. Entonces lo hacemos juntos. Cualquier contacto al que te acerques, cualquier información que intentes sacar a la luz, quiero tener visibilidad sobre ella. No porque dude de tu criterio, sino porque si esto se conecta con mi guerra actual contra Víctor de la forma en que sugieres, necesito entender la forma completa de lo que enfrentamos, no solo las piezas que te sientas cómoda compartiendo. La alianza se solidificó en los días siguientes en algo que ninguno de los dos terminaba de nombrar. Nadia trabajaba una lista de los asociados sobrevivientes de su padre, mientras la red de inteligencia de Damián cruzaba sus hallazgos con lo que ya sabía de Víctor. El estudio se transformó de una simple oficina en un cuarto de guerra,
Mapas y registros financieros extendidos sobre superficies que antes solo habían sostenido su agenda diaria. «Eres buena en esto», observó Damián una noche, viendo a Nadia trabajar un conjunto de registros financieros con la misma precisión que antes dedicaba a organizar su correspondencia. El análisis, el reconocimiento de patrones. Esto no es solo entrenamiento heredado. Has mantenido estos instintos más afilados de lo que 8 meses de manejar un calendario deberían haber permitido. Viejos hábitos, dijo Nadia, aunque algo en su voz cargaba una admisión que ni ella misma se había articulado del todo. Me convencí de que había enterrado esta vida por completo. No creo que eso fuera nunca del todo cierto. Creo que simplemente estaba esperando una razón para dejar de fingir lo contrario. El obstáculo llegó al 6.º día, con un mensaje que la seguridad de Damián interceptó antes de que llegara a su destinatario. Evidencia de que Víctor había pasado de las pruebas a la escalada activa, buscando ahora confirmar quién era Nadia y dónde podía encontrarla fuera de la mansión. El contacto que finalmente rompió el silencio fue Greor, uno de los lugartenientes más antiguos de su padre, localizado a través de 3 intermediarios y comunicación codificada, diseñada para no alertar la vigilancia que Víctor ya había desplegado. Se reunieron en un restaurante a 2 horas de la ciudad, con la seguridad de Damián manteniendo un perímetro discreto, mientras Nadia se sentaba frente a un hombre al que no veía desde el funeral de su padre, 6 años atrás. «Te pareces a ella», dijo Greor, estudiando el rostro de Nadia con el escrutinio particular de alguien buscando fantasmas. «A tu madre. Siempre pensé que te parecerías más a tu padre, pero ahí está». «Necesito saber qué pasó realmente», dijo Nadia, cortando de golpe cualquier nostalgia que la conversación pudiera haber indulgido de otro modo. «No la versión que me contaron a los 17. Que colapsó realmente la organización de mi familia». La expresión de Greor cambió, la vieja cautela resurgiendo, la reticencia de un hombre que había sobrevivido sabiendo que secretos debían quedar enterrados. «Tu padre siempre te dijo que fue una guerra entre rivales. Disputas territoriales que finalmente hirvieron hasta algo que ninguno de los 2 bandos pudo revertir. Eso es lo que me contaron. No creo que sea lo que realmente pasó». «No», dijo Greor en voz baja, confirmando lo que Nadia había empezado a sospechar durante los días previos de cuidadosa investigación. «No fue una guerra entre iguales. Fue una traición desde adentro, orquestada por alguien en quien tu padre confiaba por completo, trabajando en coordinación con un jugador externo que quería el territorio de tu familia sin el costo de un conflicto abierto». «Víctor», dijo Nadia, el nombre llegando menos como pregunta que como una confirmación que ya esperaba a medias. «Víctor Sable orquestó todo el colapso», confirmó Greor. «Usó a uno de los propios lugartenientes de tu padre, un hombre llamado Petrov, para filtrar información, sabotear operaciones clave, y organizar la confrontación que destruyó a tu familia desde adentro antes de arriesgarse a una guerra abierta». Su expresión cargaba un viejo dolor bajo la recitación de los hechos. Petrov sobrevivió, desapareció durante años, y finalmente resurgió bajo otro nombre, trabajando para una organización completamente distinta. La revelación cayó con un peso que rehizo todo lo que Nadia entendía sobre los últimos 6 años. La narrativa de guerra entre rivales que había cargado desde los 17 se derrumbaba en algo mucho más oscuro y personal. «¿Con la organización de quién resurgió?», preguntó Nadia, aunque parte de ella ya había empezado a armar la respuesta antes de que Greor la confirmara. «No sé bajo qué nombre opera ahora. Pero por el momento y por la organización a la que se unió, no era la de Víctor. Era una de sus competidoras de entonces, una que desde entonces ha crecido, absorbiendo operaciones más pequeñas, hasta tener territorio real y alcance real». El pulso de Nadia se aceleró, las piezas armándose en una forma que reconoció con una claridad repentina y nauseabunda. La organización de Damián. El silencio de Greor lo confirmó con la misma eficacia que cualquier respuesta hablada. Nadia condujo de vuelta a la mansión en silencio, la revelación pesando junto al peligro inmediato que representaba, en algún lugar del círculo de confianza de Damián. El hombre que había orquestado la destrucción de su familia había pasado años construyendo una vida nueva, lo bastante cerca de la operación de Damián como para tener acceso, recursos y advertencia en el momento en que la escalada de Víctor se hiciera pública. Encontró a Damián en su estudio, todavía trabajando en la inteligencia reunida, y le entregó la revelación con la misma precisión que había usado durante toda la investigación, aunque algo en su voz cargaba un temblor que no logró suprimir.
El hombre que orquestó el colapso de mi familia, dijo Nadia, está vivo. Y trabaja para ti. La expresión de Damián se quedó muy quieta. La quietud particular de un hombre recalculando cada relación dentro de su propia organización en tiempo real. Dame el nombre. Petrov, aunque dudo que se haga llamar así ahora. Nadia observó cómo la información aterrizaba, cómo la mente de Damián trabajaba las implicaciones con la misma velocidad que ella había aplicado a su propia revelación momentos antes. Quienquiera que se haya convertido dentro de tu organización, ha tenido años para construir confianza, acceso, posición. Si se entera de que Víctor me está cazando específicamente, sabrá exactamente qué significa eso para su propia exposición. Entonces nos movemos antes de que tenga la oportunidad de actuar sobre ese conocimiento, dijo Damián, ya de pie, ya alcanzando la línea segura hacia su propio jefe de seguridad. Necesito que crucen a todos los miembros veteranos de mi organización contra cualquiera que haya aparecido en este territorio hace aproximadamente 6 años. Cualquier historia que no cuadre del todo con de donde vinieron antes de eso. La decisión, una vez tomada, no podía deshacerse. Lo que viniera después expondría la amenaza dentro de la propia casa de Damián con la misma contundencia con que exponía la de Víctor desde afuera. Y ambos entendieron, de pie en un estudio ya convertido en centro de mando, que el peligro acababa de volverse mucho más inmediato de lo que ninguno había anticipado. El cruce de datos tomó 4 horas, el jefe de seguridad trabajando los registros con la misma urgencia que la revelación exigía. El nombre que surgió llegó con una confirmación fría que terminó con cualquier ambigüedad, Lex Bass, coordinador de logística de Damián durante los últimos 5 años, con acceso confiado a rutas de envío, bodegas, y protocolos de seguridad de toda la organización. Un hombre cuya verificación de antecedentes, hecha años atrás bajo menos escrutinio, había aceptado una historia construida que se derrumbó en cuanto alguien miró lo bastante de cerca. 5 años, dijo Damián, mirando fijamente el archivo con una expresión que cargaba furia genuina y controlada. 5 años de acceso a todo lo que importa en esta organización. Y nadie lo atrapó porque su tapadera era lo bastante buena como para sobrevivir a un escrutinio de rutina. No planeaba que lo atraparan, dijo Nadia. Planeaba desaparecer en una vida completamente nueva, de la misma forma que yo intentaba hacerlo. La diferencia es que él construyó su vida nueva sobre los escombros de destruir a mi familia. Y la mía se construyó sobre intentar escapar de esos mismos escombros. La seguridad de Damián se movió para detener a Bass en menos de 1 hora, pero llegó tarde. Ya fuera por su propia vigilancia paranoica o por alguna advertencia desatada sin querer por la reunión con Greor, Bass ya había abandonado su oficina, su apartamento mostrando señales de una salida apresurada. Está huyendo, dijo Damián, la confirmación llegando por una llamada de su jefe de seguridad. Lo que significa que sabe que estamos tras él. Y lo que significa que Víctor probablemente lo sepa dentro de horas, dijo Nadia. Una posibilidad más fría surgiendo mientras trabajaba las implicaciones. Se está reagrupando. Si entiende que su exposición ya es total, quedarse invisible ya no le sirve de nada. Su única opción es terminar lo que la escalada de Víctor ya empezó, eliminarme antes de que pueda testificar sobre lo que Greor me contó, antes de que la conexión entre el colapso de mi familia y su posición actual se vuelva pública. La confirmación llegó más rápido de lo que ninguno quería. Un reporte alcanzó a la seguridad en menos de 1 hora, habían visto a Bass cerca del perímetro, no huyendo, sino rondando, el comportamiento de un hombre calculando sus últimas opciones en vez de aceptar la derrota. No va a huir, dijo Nadia, observando el reporte con una certeza fría y creciente. Va a intentar terminar esto directamente. Eliminarme a mí. Eliminar cualquier evidencia que lo conecte con el colapso de mi familia. Y esperar que la organización de Víctor le dé suficiente cobertura para que las consecuencias nunca se rastreen. Hasta él específicamente. Entonces necesitamos estar listos para él antes de que él esté listo para actuar, dijo Damián, ya moviéndose por los protocolos de seguridad de la mansión con la urgencia particular de un hombre que entendía exactamente lo peligroso que podía volverse un oponente acorralado y desesperado. Quiero cada punto de entrada cubierto, cada punto ciego eliminado. Si está rondando el perímetro, está buscando un hueco. No pienso dárselo. Nadia se encontró cayendo en viejos patrones que había pasado 6 años suprimiendo. La calma metódica de alguien entrenado desde la infancia exactamente para este tipo de evaluación de amenazas. Caminó los terrenos junto al jefe de seguridad,
identificando vulnerabilidades en el perímetro con una pericia que inquietaba a los profesionales veteranos que la acompañaban, aunque ninguno cuestionó su autoridad. «Ya has hecho esto antes», observó el jefe de seguridad, viéndola evaluar un punto ciego cerca del muro este de la mansión con destreza práctica. «Mi padre se aseguró de que entendiera cada vulnerabilidad en nuestro propio territorio antes de que yo cumpliera 15 años», dijo Nadia. Lo consideraba tan esencial como cualquier otra educación. Enterré ese conocimiento durante 6 años. No creo que siga enterrado después de esta noche. El mayor contratiempo llegó justo pasada la medianoche. No por la brecha en el perímetro contra la que habían pasado horas fortificándose, sino por una llamada a la línea privada de Damián. La voz de Bas cargando una calma que inquietó a Nadia más de lo que lo habría hecho un grito. «Me han acorralado», dijo Bas, su voz sonando por el altavoz con una planitud que sugería a un hombre que ya había aceptado lo peor como inevitable. «Así que decidí que lo justo es asegurarme de que ambos entiendan exactamente a qué se enfrentan antes de que esto termine. Tengo cableadas 3 de sus bodegas. Si yo no salgo limpio de esta noche, ninguno de los dos lo hará». La línea se cortó antes de que ninguno pudiera responder, dejando el estudio en un silencio que cargaba el peso de una amenaza demasiado concreta como para descartarla. Como un farol. «No está mintiendo», dijo Nadia, ya moviéndose hacia el mapa sobre el escritorio, su entrenamiento superando el miedo que habría paralizado a alguien sin su trasfondo. Un hombre que pasó 5 años construyendo una tapadera tan sólida no hace amenazas vacías cuando su exposición se vuelve total. Ha tenido acceso a tu logística durante años. Sabría cablear esas bodegas de forma convincente. «¿Cuáles 3?» dijo Damián, ya alcanzando su propia red de seguridad, la urgencia en su voz igualando el pánico controlado que Nadia reconoció como la disciplina particular de un hombre negándose a dejar que el miedo dominara el pensamiento estratégico. No especificó, lo que significa que o está mintiendo sobre los detalles para ganar tiempo, o cree que la ambigüedad misma es su ventaja. No podemos asegurar todo a la vez, así que nos obliga a elegir qué ubicaciones priorizar mientras él usa la confusión para hacer su verdadera jugada. La mente de Nadia trabajaba el problema táctico con la misma velocidad que había aplicado para desarmar a los hombres de Víctor días antes. «No creo que las bodegas sean el objetivo real. Creo que son la distracción». Explica. Bas sabe que está acorralado de cualquier forma. Si su objetivo es solo la destrucción, cablear las bodegas lo logra sin importar si las aseguramos. Podría activarlas de forma remota desde cualquier lugar. El hecho de que nos esté llamando para advertirnos sugiere que quiere nuestra atención dividida, nuestra seguridad dispersa mientras él persigue su verdadero objetivo. Nadia miró a Damián con una certeza cristalizada. «Me quiere a mí. Eliminar el último hilo Bulov, como Víctor pretendía hace 6 años. Las bodegas son la cobertura para acercarse y terminar ese trabajo». La expresión de Damián se afiló, las piezas alineándose con brutal claridad. «Entonces no dividimos la seguridad entre las bodegas. Concentramos todo aquí, asumiendo que va a intentar llegar hasta ti directamente, usando la amenaza como distracción para alejar recursos de la única ubicación que realmente necesita sin vigilancia. Eso es un riesgo importante si me equivoco». «Has tenido razón en cada cálculo desde que esto empezó», dijo Damián. «Confío en el instinto que te ha mantenido viva 6 años, y en el mío durante bastante más tiempo». Se volvió hacia su jefe de seguridad, emitiendo las instrucciones recalculadas con la misma autoridad decisiva que había construido su organización, desde la nada. Concentración total en el perímetro. La seguridad de las bodegas se queda en niveles estándar. No voy a arriesgar a mi gente dispersándola tras una amenaza que no creo que sea real. La hora siguiente transcurrió en una tensión distinta a cualquier cosa que Nadia hubiera vivido en 6 años de cuidadoso anonimato. No la vigilancia de bajo nivel de mantener una tapadera, sino el enfoque total de la evaluación activa de amenazas. Cada sonido en los terrenos registrándose con importancia elevada. Nadia misma encontró la brecha, una entrada de servicio cerca de la cocina que los años de acceso logístico de Bas le habían enseñado a explotar. Un hueco en el perímetro recién fortificado que existía precisamente porque nunca antes había sido registrado, como una preocupación de seguridad significativa. «Está adentro», dijo Nadia por su radio, ya moviéndose hacia la brecha con la misma velocidad controlada que había desarmado a 2 hombres de Víctor días antes. «Entrada de servicio de la cocina. Necesito refuerzos, pero no los voy a esperar».
Encontró a Bass en el pasillo fuera del estudio, moviéndose con la eficiencia de un hombre que había pasado años aprendiendo el diseño de la mansión bajo la fachada de negocios legítimos, un arma ya desenfundada. Su atención puesta en llegar al estudio antes de que la seguridad pudiera interceptarlo. «No vas a llegar hasta él», dijo Nadia. Y algo en su voz ya no cargaba nada de la cuidadosa invisibilidad que había cultivado durante 6 años, reemplazada por completo por la certeza entrenada y peligrosa que había esperado bajo la superficie todo este tiempo. Bass se giró, el reconocimiento parpadeando en sus rasgos, no sorprendido de verla ahí, sino algo más cercano a un reconocimiento sombrío de que su última jugada ya había sido anticipada. «La chica Bulov», dijo, y algo en su voz cargaba una vieja culpa enterrada bajo la amenaza inmediata. «Siempre me pregunté si había sobrevivido. Sinceramente esperaba que no. Habría hecho todo esto mucho más simple». «Destruiste a mi familia», dijo Nadia, cerrando la distancia con el mismo control medido que había usado contra los hombres de Víctor, aunque esta confrontación cargaba un peso personal que hacía cada cálculo más difícil de sostener. «Vendiste a mi padre a Víctor Sable. Viste a mi familia colapsar desde adentro y después reconstruiste una vida entera sobre esos escombros. 5 años trabajando para un hombre al que nunca le dijiste la verdad sobre tu propia historia». «Hice lo que la supervivencia exigía», dijo Bass, el arma todavía en alto, aunque su atención se dividía entre la amenaza frente a él y la certeza creciente de que la seguridad se cerraba desde atrás. «La organización de tu padre ya se estaba muriendo, Nadia. Víctor simplemente ofreció un colapso más rápido y limpio que la lenta hemorragia que ya estaba en marcha. Hice una elección que me permitió sobrevivir. No me arrepiento, ni siquiera ahora». «No tienes derecho a enmarcar la traición como pragmatismo», dijo Nadia, y algo en su postura cambió. La disposición de una luchadora que había dejado de suprimir el entrenamiento bajo 6 años de cuidadosa quietud. «Mi padre confiaba en ti. Mi madre confiaba en ti. Y vendiste a cada uno de ellos a un rival que quería nuestro territorio sin el costo de una guerra abierta». El arma de Bass vaciló, una vieja culpa enterrada resurgiendo bajo el cálculo inmediato de su situación actual. «¿Qué pasa ahora si la bajo? ¿Cambia eso algo sobre lo que planeas hacer con lo que sabes?» «¿Qué pasa ahora?», dijo Damián, emergiendo por la puerta del estudio con su propia seguridad flanqueándolo. Armas en alto con la disciplina de profesionales entrenados, no la improvisación de gente asustada. «Es que vas a explicar todo lo que sabes sobre tu conexión con Víctor Sable, en detalle, a gente que tiene todas las razones para asegurarse de que esa información se haga pública de forma permanente». La compostura de Bass finalmente se derrumbó. La calma calculada que había mantenido durante toda la confrontación dando paso al reconocimiento desesperado de un hombre que entendía que su última jugada había fracasado del todo. «Si hablo, Víctor me mata en cuanto le llegue la noticia de que me di vuelta. Si no hablo, ustedes me matan de todas formas. No hay ninguna versión de esta noche en la que yo salga vivo». «Hay una versión en la que sales vivo», dijo Damián. «Si la información que provees es lo bastante valiosa como para justificar el riesgo de mantenerte respirando, esa es la única ventaja que te queda. Yo la usaría, si fuera tú». El arma bajó lentamente, los hombros de Bass cayendo con el agotamiento de un hombre finalmente acorralado. Cada ruta de escape que había mantenido durante años ahora cerrada. La seguridad se movió para someterlo, la confrontación terminando no en violencia, sino en el colapso metódico de una amenaza que había ensombrecido toda la vida adulta de Nadia sin que ella jamás terminara de entender su verdadera forma. El interrogatorio que siguió, realizado en la oficina segura del sótano, confirmó todo lo que Greor había sugerido y mucho más. La orquestación completa de Víctor sobre el colapso de los Bulov, los años de infiltración que habían colocado a Bass dentro de la organización de Damián para vigilar cualquier hilo Bulov que resurgiera, y la instrucción explícita de Víctor, entregada horas después de la confrontación de Nadia con sus hombres, de eliminarla antes de que su supervivencia se hiciera pública en el mundo donde ambas organizaciones operaban. «Víctor ha estado protegiendo este secreto durante 6 años», dijo Nadia, revisando la confesión junto a Damián en el estudio, el peligro inmediato ya resuelto. «Mi supervivencia amenaza con exponer cómo construyó su territorio actual. No a través de una rivalidad legítima, sino de traición e infiltración orquestadas. Si eso se sabe en este mundo, su posición colapsa mucho más rápido que la de mi familia». «Entonces nos aseguramos de que se sepa», dijo Damián.
algo en su voz cargando la satisfacción de un hombre que había encontrado en esta revelación no solo protección para alguien que había llegado a valorar, sino ventaja sobre un enemigo que finalmente se había sobreextendido. La confesión de Bass, con la documentación que Greor pueda proveer sobre el colapso original, nos da todo lo que necesitamos para terminar el alcance de Víctor en este territorio de forma permanente, no solo defendernos de su escalada actual. El conflicto externo, la traición de Bass, la destrucción orquestada por Víctor, la amenaza inmediata que había traído violencia hasta la propia mansión de Damián, se resolvió cuando una evidencia abrumadora pesó más que años de engaño cuidadosamente mantenido. Lo que quedaba ya no era una cuestión de supervivencia, sino la pregunta más silenciosa de qué quería construir Nadia ahora, habiendo dejado de esconderse de la vida de la que había pasado 6 años tratando de huir. 3 meses después, Nadia estaba de pie en lo que alguna vez había sido el sencillo estudio de Damián, ahora reorganizado en un centro de comando de seguridad completo, su propio escritorio junto al de él en lugar de al margen, donde antes se habría sentado una simple asistente de calendario. El cambio de título se formalizó tras desmantelarse el territorio de Víctor mediante una campaña de exposición, que rastreó su orquestación del colapso Bulov a través de la confesión de Bass, el testimonio de Greor, y documentación que la propia Nadia había ayudado a reunir. La posición de Víctor colapsó en semanas, su territorio absorbido por rivales ansiosos de aprovechar su repentina pérdida de credibilidad. Ahora Nadia dirigía la seguridad de Damián, con autoridad completa sobre la protección de la mansión y sobre los protocolos más amplios que regían la protección de su organización contra exactamente el tipo de infiltración que casi lo había destruido. El trabajo le sentaba de una forma que el manejo de calendarios nunca había logrado del todo, no porque el trabajo anterior hubiera estado por debajo de ella, sino porque esta versión requería todo el rango de lo que ella realmente era, en lugar de la fracción cuidadosa y deliberada que había pasado 6 años fingiendo que era el total. Damián la encontró revisando los reportes semanales de seguridad, con la misma atención metódica que aplicaba a todo, aunque algo en la tranquilidad fácil entre ambos ahora cargaba considerablemente más calidez que la cuidadosa distancia profesional de sus primeros 8 meses juntos. Llamó Greor, dijo Damián, sentándose en la silla frente al escritorio de Nadia. Quería saber si considerarías reunirte con algunos de los otros contactos sobrevivientes de tu padre. Al parecer se corrió la voz de lo que pasó con Víctor. Y hay gente del viejo mundo que le gustaría entender exactamente qué planea hacer la última Bulov con la reputación que aparentemente está reconstruyendo. ¿Qué crees que debería decirles? Creo que deberías decirles lo que sea cierto, dijo Damián, algo en su voz cargando la franqueza particular que ella había llegado a reconocer como su forma específica de respeto. Pasaste 6 años decidiendo que la verdad sobre quién eres era demasiado peligrosa para compartir. Ya no creo que eso sea cierto, y no creo que tú tampoco lo creas, dado todo lo que ha pasado desde aquella reunión con proveedores. Nadia dejó el reporte que estaba revisando, mirando a Damián a los ojos con la misma atención constante que llevaba a cada conversación seria. Pasé 6 años desapareciendo, específicamente porque vi lo que le pasó a todos los que se quedaron dentro de ese mundo. No estoy segura de que reconstruir una reputación dentro de él sea lo mismo que estar a salvo. No, coincidió Damián. Pero no creo que la seguridad fuera realmente lo que estabas protegiendo bajo esa invisibilidad. Creo que estabas protegiendo el miedo específico de que cualquiera que realmente te viera terminaría costándote algo, la forma en que la lealtad le costó todo a tu familia. Hizo una pausa, algo más abierto en su expresión que el control cuidadoso que solía mantener. Te he visto dejar de desaparecer estos últimos 3 meses, Nadia. No solo profesionalmente. La forma en que te desenvuelves ahora, la forma en que ya no te encoges por ser visible en una habitación. No creo que sea algo que renunciarías fácilmente, incluso si volver a ese mundo cargara un riesgo real. Nadia pensó en la versión de sí misma que había llegado a la mansión de Damián 8 meses antes, deliberadamente insignificante, preparada para desaparecer en el manejo de calendarios durante todo el tiempo que el trabajo lo exigiera. Y en cómo esa versión se había disuelto por completo, no a través de ninguna decisión dramática única, sino a través del peso acumulado de elegir repetidamente la visibilidad sobre esconderse, la competencia sobre la evasión, la verdad sobre las evasivas cuidadosas que la habían mantenido a salvo y sola durante 6 años. No quiero volver a desaparecer, dijo Nadia finalmente, la admisión cargando un peso que no había terminado de procesar hasta decirlo en voz alta. Pasé 6 años diciéndome que la invisibilidad era seguridad.
Creo que en realidad era soledad disfrazada de precaución. No me interesa volver a eso. Cualquiera que sea el riesgo que venga con quedarme visible en su lugar. Bien, dijo Damián, algo más cálido que la simple satisfacción profesional en su voz ahora. Porque a mí tampoco me interesa que desaparezcas. Ni como la asistente que empleo, ni como sea que se haya convertido esto entre nosotros estos últimos 3 meses, algo que no creo que ninguno de los dos se haya molestado en nombrar directamente todavía. Nadia sintió que algo se aflojaba en su pecho. La calidez particular y poco familiar de ser deseada no a pesar del peligro que representaba, sino por la plenitud completa de quien realmente era. Entrenada, capaz, por fin dispuesta a no achicarse por la comodidad de nadie, la suya propia incluida. Te salvé la vida con un abrecartas, dijo Nadia, algo más ligero entrando en su voz por primera vez en la conversación. No creo que así sea normalmente como la gente empieza a nombrar las cosas directamente. Así fue como empezamos, dijo Damián. No veo ninguna razón por la que no debería ser exactamente así como terminamos de nombrarlo también. Nadia pensó en la versión de esta historia en la que se había quedado invisible aquella mañana, en la que el instinto no había superado 6 años de cuidadosa quietud, en la que los hombres de Víctor habían tenido éxito y el imperio de Damián había colapsado junto con él en el vacío que su muerte habría creado. Esa versión había sido la única que ella habría aceptado como segura, hasta el momento en que la seguridad dejó de importar más que el hombre al otro lado del escritorio, y la vida de la que finalmente había dejado de esconderse por completo. Nadia extendió la mano hacia el siguiente reporte de seguridad, y a su lado, Damián hizo lo mismo. 2 personas que habían construido algo que ninguno de los dos había planeado, a partir de violencia y revelación, y de la decisión difícil y bien ganada de dejar de desaparecer. Si la vida que enterraste para sobrevivir de pronto exigiera que la vieran de nuevo, seguirías escondiéndote, o finalmente te dejarías ser exactamente quien siempre fuiste por debajo. Gracias por leer. Si la historia de Nadia se te quedó dentro, hay más esperando.